Aquel que sabe no habla y aquel que habla no sabe. Es una expresión que repiten todos los místicos que lo han sido de todos los tiempos, refiriéndose a su experiencia espiritual, a su experiencia mística, a una experiencia que es complicado transmitir, de la que es muy difícil hablar y que generalmente suscita en quienes la han tenido de verdad una confidencialidad, una discreción, una dificultad a la hora de transmitir esa experiencia mística o espiritual que muchos a su alrededor no entienden. Esa dificultad de expresar, de transmitir la experiencia personal del mundo siempre profundo y complicado de la espiritualidad es la que muchas personas conocéis bien y choca frontalmente contra este mercado, vamos a llamarle así, del postureo espiritual en el que nos encontramos de pleno en este final de los tiempos que nos ha tocado vivir, donde pululean y proliferan los más peligrosos de los narcisistas de este mundo, que utilizan también, cómo no, eso, la espiritualidad, para ampliar su mercado, para multiplicar el postureo y para, por supuesto, seducir, encantar y arrastrar a nuevas víctimas. Esta noche vamos a hablar de eso, de algo que puede resultar muy peligroso si no lo detectas a tiempo, de algo que es ese narcisismo espiritual y sus verdaderos adalides, de los que podéis encontrar ejemplos abundantes sin ir muy lejos de vuestras vidas. Si quieres saber algo más de este problema y de este peligro que consiste en dejarse embelesar, encantar por los narcisistas espirituales, quédate esta noche porque hoy también tengo cosas que contarte que te van a sorprender. Bueno, ya podéis decir que quizás este tema, y no es la primera vez que lo tocamos en el canal, porque es un tema muy delicado y muy pegajoso. Y podríamos terminar el tema y sobre todo las advertencias, puesto que ya sabéis que en este canal nos interesa dar las señales de alarma, las banderas rojas que puedan ayudaros a detectar tempranamente a estos individuos inquietantes de los que pues muchas veces las víctimas incautas quedan prendadas, enganchadas, creyendo verdaderamente que ese relato siempre de autobombo, de autopromoción, de autopropaganda, es un relato que pudiera tener alguna veracidad. Recordad que básicamente el trastorno narcisista de la personalidad es básicamente una sensación que tiene el que tiene este trastorno, esta condición, de falta de adecuación, que pretende compensar exteriormente con un comportamiento que llamamos en psicología compensatorio. Un comportamiento que parece lo que no es, que parece autoestima pero no lo es, que parece seguridad pero no lo es, que parece propio de alguien dotado de una reciedumbre, de una robustez, de una personalidad o de un carácter atractivo que obviamente no es más que una tramoya, una apariencia. El narcisista, la narcisista, por favor, sabéis que hablamos en general de los narcisistas y que ambos sexos tienen muchísimos narcisistas por todo el mundo y muy especialmente dentro de este área del narcisismo espiritual, vive intentando camuflar, viven intentando ocultar ese yo real deficitario, ese yo en el que se saben inadecuados, incompletos, deficitarios, y quieren colocar a cambio hacia el exterior un personaje de ficción que no existe, por tanto hablamos de una máscara, de una apariencia, de una cáscara externa, que dedican toda su vida y sobre todo toda su energía a mostrar en público para fascinar,
encantar, seducir y enganchar a los incautos, que se convierten así para el narcisista en proveedores de ese combustible en forma de admiración, en forma de todo lo que los narcisistas necesitan para sobrevivir, que es un sucedáneo de la verdadera y genuina autoestima, en forma de la mirada fascinada de seguidores, de fans, de clac, de admiradores que tienen precisamente esa característica, la de proveer al narcisista de un entorno favorecedor o facilitador que le convenza en lo profundo de que sí merece, sí tiene esa característica que desearía y que obviamente sabe que no tiene, y por tanto intenta bombear de fuera adentro lo que adentro no se encuentra. Y este es un proyecto fracasado ab initio, un proceso que no puede conseguirse porque no es posible desde fuera hacia adentro bombear o fabricar o proveerse de autoestima. La misma palabra autoestima significa amor a uno mismo. Y el narcisista, careciendo de amor racional a sí mismo, a cambio lo que tiene es un apego, falso apego, a una imagen exterior que ha construido y a la que pretende que los demás le rindan adoración y pleitesía. Esa imagen no pocas veces se fundamenta en la adquisición de una apariencia de notoriedad, de éxito social, de inteligencia, de poder, de riqueza, de belleza, que hace que los que contemplan fascinados el espectáculo del narcisista desplegando todos sus encantos quedan convencidos de esa mentira. En el fondo, detrás del comportamiento del narcisista no hay más que una campaña electoral de un pobre yo intentando convencerse a base del engaño a todos a su alrededor de que merece, de que tiene ese valor que en lo profundo sospecha o sabe perfectamente que no tiene. Diréis, una persona sin autoestima, una persona que utiliza a los demás como un auditorio, una persona que utiliza a los demás como suplemento o combustible psicológico y emocional, obviamente no ama, no quiere, no tiene ninguna posición ni solidaria ni nada parecido a lo que pudiera llamarse humanitaria, y por tanto los demás solamente le interesan en la medida en que puedan convertirse rápidamente, lo antes posible, en proveedores de esa admiración. No pocas veces en el mundo que nos ha tocado vivir, este mundo de mentiras, en esta matrix psicopática, y especialmente en esta sociedad narcisista en la que estamos, los individuos encuentran también, además del poder, el éxito, la notoriedad, la fama, el dinero, la belleza, otros modos de, digamos, extender a otras pistas ese circo en el que siempre son el novio en la boda, el muerto en el funeral y el niño en el bautizo, en el que siempre quieren ser protagonistas de una atención y de una dedicación y, por supuesto, de una mirada fascinada y de admiración que necesitan para sobrevivir. Y ese nuevo circo, esa nueva pista que han inventado los narcisistas 2.0 del siglo XXI, que nos encontramos cada vez más como autores de depredaciones terribles, de enganches y seducciones que siempre tienen víctimas por doquier, que han caído en esas redes, en esas mentiras, ese campo, ese mundo nuevo en el que ensayar las viejas tácticas y las viejas tecnologías del coqueteo narcisista y de la seducción narcisista, como no es el campo de la espiritualidad. La espiritualidad, que es, quizás podríamos decir, lo más sagrado que el ser humano puede albergar, quizá lo más profundo, y la experiencia más sensible, que tan sensible puede llegar a ser y tan inconmensurable para quien vive dentro de ese mundo o de esa experiencia espiritual, que puede llegar a ser una experiencia mística, esa dificultad de expresar, de transmitir una vivencia tan íntima, para los narcisistas no reviste ningún problema.
veréis que el narcisista espiritual utiliza sin vergüenza, sin reparo, sin ningún rubor, también lo que podríamos denominar su espiritualidad, por llamarlo así entre comillas, para proceder a proyectar a los demás una imagen maravillosa y una imagen que es tan maravillosa como falsa y tan falsa como peligrosa para quienes creen en ella. No pocas veces el narcisista espiritual provoca una experiencia de fascinación, de mirada, sana envidia, dirían ellos, ¿verdad? Para que otros puedan verse en ese espejo en el que ellos también se miran y proceder a convertir a esos fascinados admiradores en adeptos, en seguidores, en miembros de un colectivo centrado en torno a la figura estelar maravillosa del narciso y que se convierten muy rápidamente en víctimas de toda suerte de depredaciones. Por supuesto que sí, emocionales y psicológicas, pero también económicas y también, cómo no, sexuales. No pocas veces el narcisista espiritual es un individuo que ha descubierto la mina de oro, el filón, la veta que puede significar para una sociedad sin valores, desnortada, de individuos con poca profundidad, con poca capacidad de discernimiento, el poder presentarse como un falso gurú. Hace poco hablábamos de estos falsos gurúes y sobre todo el fascinar con una elocuencia, con un desparpajo y con una capacidad de transmitir maravillosas experiencias, sí, místicas, espirituales, en las que, cómo no, y de nuevo, son sin solución de continuidad los protagonistas absolutos. Fascinan así con todo tipo de recursos personas que se dicen espirituales, diosas, gurúes, personas iluminadas, portadores del conocimiento, la luz o la verdad, portadores de todo aquello que falta en una sociedad, como digo, carente de valores y de un norte, de una brújula, y de individuos que de ese modo son fácilmente enganchables. Un verdadero ser espiritual o una persona que tiene esa experiencia se guardaría muy mucho de contarla, de expresarla por la dificultad connatural que he comentado al principio, de expresar cosas que son inefables, cosas que son difícilmente verbalizables, cosas que son o pertenecen a la intimidad a tal grado que la persona cuando intenta expresarlas no es capaz ni siquiera de reproducir un porcentaje mínimo de lo que ha sido el verdadero contenido de esa experiencia. Y por tanto, rige aquella máxima espiritual, inveterada, de que aquel que sabe no habla y aquel que habla generalmente no sabe. Y que la verdadera experiencia mística y la verdadera espiritualidad están en el dominio, en el orden de aquello que no se cuenta, no se transmite y aún menos se utiliza para dotarse de una imagen de observancia, de elevación sobre la mediocridad o sobre los demás y aún menos para utilizar esa experiencia como reclamo, como gancho, como anzuelo para pescar incautos seres que quieren parecerse o quieren emular o quieren ser de la panda de ese narciso espiritual. Deberíais desconfiar, en general, de aquellos que cuentan abiertamente sus presuntas o supuestas experiencias espirituales. Mucho más en la medida en que podáis sospechar que éstas se dirigen a un oculto, pero no tan oculto, sino vais a ver cuán manifiesto puede ser, intento de fascinar, epatar, deslumbrar con esa experiencia espiritual a los demás y convertirlos en miembros, seguidores, adeptos de ese pequeño ramillete de fans, de seguidores que todo narcisista necesita.
El narcisista espiritual, como en general todos los narcisistas, no se dan cuenta del ridículo que pueden llegar a hacer cuando a su alrededor resulta manifiesto y patente ese patético esfuerzo por trasladar, contar una y otra vez, sin solución de continuidad, de forma repetitiva y abrumadoramente aburrida para los que escuchan a veces, una experiencia que supuestamente es única, original y genuina y que les elevaría por encima de la humana ralea, de la mediocridad rampante de todos los demás tomados en conjunto. Y de alguna manera, cómo no, para el narcisista, ese relato generalmente construido, cuando no copiado o clonado o inventado de mil maneras, con florituras, con detalles, con toda suerte de anecdotarios, ¿verdad?, que resultan patéticos y a veces cómicos, ¿verdad?, lo que quiere es producir un efecto teatral, dramático, que arrastre y que enganche a los incautos. Si escuchas a una persona cerca de ti presumir de sus experiencias espirituales, de su conexión directa con el más allá, lo alto, los ángeles, los guías, las experiencias de vidas pasadas o vidas futuras, las experiencias que les hacen únicos, excepcionales y distintos a los demás, probabilidades hay de que te encuentres ante uno de estos narcisistas espirituales que suelen ser los más peligrosos de los narcisistas, que ya de por sí lo son, que pululan por este mundo. Deberías desconfiar, digo, de todos aquellos que hacen del relato de una experiencia íntima e inefable una mercancía más que poder vender y malbaratar en el mercado del postureo narcisista. Deberías desconfiar de aquellos que te cuentan y relatan una y otra vez cosas estrambóticas, cosas extrañas, cosas increíbles que precisamente son increíbles porque no se puede creer o no resulta fácil creer aquello que es manifiestamente una exageración, una falsedad o un manifiesto postureo para el que lo inventa o lo proyecta. El narcisista, como no, proyecta en general características que no tiene en formas de inteligencia, aptitudes, competencias, destrezas laborales o personales que hacen el efecto de seducción como lo hace en general la postura del coqueto o la coqueta que quiere, aparentando lo que no es, enganchar a un fascinado auditorio. También la experiencia espiritual es utilizada para enganchar especialmente a los incautos que ignoran que la verdadera espiritualidad suele ser incompatible con la transmisión de la misma experiencia espiritual por lo imposible o complicado que es el mismo hecho de transmitirla o ponerle palabras a algo que pertenece a la índole del misterio, de lo reservado o de una experiencia tan profunda, tan oculta. Eso le llevaba a San Juan de la Cruz, verdadero padre y guía para todos aquellos que queráis tener un criterio sólido, fundamentado de cómo juzgar la verdadera vida espiritual, de la vida del postureo, de la farándula espiritualoide y de todo lo que estamos viendo y viviendo cada día más en nuestra sociedad narcisista, que contiene, como no, también una espiritualidad egótica, narcisista, una falsa o pseudo espiritualidad que está puesta al servicio también de la extensión de ese narcisismo. San Juan de la Cruz decía aquello de: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entré, pero cuando allí me vi, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Continúa, por supuesto, ese hermoso poema de Juan de la Cruz, y todo él refleja esta dificultad de expresar, de transmitir un contenido que es real y genuino, pero que resulta del orden de lo inefable. Cuando te encuentres con alguien que pretende ponerle colorines
música, ribetes, y que pretende adornarse con una pretendida o presunta experiencia espiritual, debes inmediatamente apuntar a su narcisismo como verdadera causa última de aquello que está haciendo, que no es más que una modalidad, una forma más, una estrategia habitual del narcisista de intentar también con ese relato enganchar a una víctima incauta, en este caso, engancharte a ti. Todo lo que puedas escuchar en la verdadera espiritualidad es un intento difícil, complicado, de transmitir algo que es complicado de por sí, que es, como digo, del dominio de lo no verbal, y que aquel que ha tenido o que tiene esa vivencia tiene verdaderas dificultades. Primero, no es algo que le resulte fácil o que le apetezca. Y segundo, siente que cuanto más habla de ese contenido, menos se parece ese relato a la verdadera experiencia. Y por tanto, tiene la sensación y la frustración de no poder verdaderamente transmitir aquello que ha sido su experiencia espiritual. La verdadera espiritualidad pertenece a aquellos que se encierran en su habitación y en lo oculto y en lo profundo conectan con lo más profundo de sí mismos, con ese otro lado, si queréis, la trascendencia, con esa experiencia más íntima y más profunda que ellos mismos, que algunas tradiciones religiosas definen como Dios, el alma, aquello que da verdadera significación a la existencia y al día a día, aquella conexión que es sobre todo afectiva y no tanto intelectiva. A Dios solamente se le puede alcanzar, dirá Juan de la Cruz, por vía afectiva y no por vía intelectiva, porque Dios al que va el entendimiento excede al mismo entendimiento y solamente es accesible por vía afectiva, por vía amorosa, y esa experiencia tiene poco de descriptible o verbalizable, es del orden de lo inefable. Cuando te encuentras con personas que posturean todo el día y que relatan misteriosas experiencias, apariciones, locuciones, mensajes, transmisiones particulares, probabilidades hay de que algún trastorno psicológico esté detrás de todas esas experiencias, o aún peor, que el trastorno psicológico que las explique sea este trastorno narcisista de la personalidad que se proyecta, como no, en el orden también espiritual y que produce incautos seguidores y, por tanto, víctimas propiciatorias al cabo del tiempo. Algunas personas, y hay muchos entre nuestra audiencia en este canal, especialmente ingenuas, un tanto buenistas, creen que porque alguien habla de espiritualidad, de Dios, los ángeles, el más allá, o cualquier otra modalidad New Age, especialmente amplio campo donde el postureo narcisista se expresa en nuestros tiempos, ¿verdad? Esa expresión espiritual dedicada y delicada sería incompatible con el narcisismo o incluso con la psicopatía, porque lo bien que habla, lo bien que suena la canción, lo bien que suena el postureo, sería el modo y la manera que tiene precisamente el narcisista de convencer a la víctima incauta de que es verdad, de que esa sensibilidad, esa profundidad, esa delicadeza que dice tener es digna de admiración y digna de despertar el deseo envidioso, sanamente envidioso, dirán los incautos, de convertirse en alguien como el narcisista. No hay nada más ajeno a la persona espiritual que intentar que le sigan, que le imiten, que le hagan un corrillo de admiradores, porque la experiencia real
espiritual es incompatible con esa dinámica, por supuesto, grupal, mimética, y por tanto vamos a llamarla satánica, ¿por qué no?, que induce toda suerte de mecanismos de proyección, triángulos, de todo tipo a los que hemos dedicado en este canal muchísimas horas. Os remito a esos vídeos que tenéis más de 1600 vídeos gratuitos a vuestra disposición, entre los cuales tenemos, claro que también, muchos que explican las dinámicas miméticas y de cómo funcionan las neuronas espejo en los triángulos. Muy especialmente el triángulo que el narcisista crea entre él tomado como un objeto de deseo, en este caso de sana envidia espiritual, y los que se convierten en adeptos o seguidores que pugnan y se pelean por la atención, el favor, el tiempo de ese ser tan altamente espiritual, o que dice ser tan altamente espiritual, que es el narcisista. No caigáis, por tanto, en la trampa que significa creer, dar credibilidad a nada de lo que alguien que reporta esas experiencias, que además necesitan ser siempre más fascinantes y por eso crecen en cuanto a extravagancia, cosas extrañas que van añadiéndose a los relatos, nuevas modalidades o nuevas, digamos, encarnaciones de esa experiencia mística o espiritual, en formas y maneras que, como siempre, buscan hacer el más difícil todavía en ese circo del postureo espiritual. No es raro encontrar que muchas personas atraídas por esta fascinación del narcisismo espiritual se integran en grupos, comunidades, dirigidas a veces por estos gurúes tramposos, generalmente psicópatas integrados, generalmente líderes carismáticos, generalmente personas que saben lo que hacen, saben muy bien lo que hacen, ¿verdad? Y cuya presencia en esos grupos consiste en competir miméticamente por adelantar siempre a los demás con más y mejores experiencias difíciles, extrañas, raras, genuinas y originales, es decir, en una insana, completamente malsana competición en el mundo espiritualoide del narcisismo del que os estoy hablando. Y es que el verdadero y profundo secreto que hay detrás del narcisista es que carece de autoestima, carece de amor racional a sí mismo y necesita utilizar a todo y a todos lo que tenga cerca y los que tenga cerca para compensar ese profundo sentimiento de inadecuación. También lo va a hacer con ese relato espiritualoide que huele mal, que es sospechoso y que siempre tiene el mismo resultado pretendido, que es fascinar a los demás con un más difícil todavía, más extrambótico todavía, que haga de nuevo lo que el narcisista necesita, y es conseguir nueva gasolina o combustible para derivarlo, bombearlo de fuera adentro y compensar ese profundo sentimiento de inadecuación. La verdadera espiritualidad abunda y sobreabunda en ese amor racional a uno mismo. En la profundidad de la experiencia mística hay una experiencia afectiva, real, profunda, un encuentro con el otro, lo otro, un encuentro con un ser personal, amoroso, profundamente conectado a lo más esencial y profundo de nosotros mismos, que obviamente requiere o, digamos, utiliza la vía afectiva para esa conexión, por decirlo así, llamada espiritual, que tiene siempre algo de continuidad de la experiencia humana del amor racional a uno mismo. De tal manera que muchas personas que han conocido el trauma y las secuelas terribles de la culpa, la vergüenza tóxica, el abandono de sí mismos, el ser los últimos de los últimos, a base de tener que recuperarse y reconstruirse y
tener que tomar el toro por los cuernos del daño que otros les hicieron al traicionar su confianza, al abusar psicopáticamente de ellos, al traicionar mediante ese trauma de traición que llamamos el trauma cero, se vieron, como digo, obligados a hacer tal trabajo sobre sí mismos de recuperación, de reconstrucción de esa autoestima quebrada, robada, devastada, que se pasaron. Y en esa reconstrucción de su persona en lo profundo, pasaron ya de la reconstrucción de su amor racional a sí mismo a encontrarse con esas verdaderas y auténticas experiencias que podemos denominar espirituales, a veces místicas, y a las que no eran capaces de ponerle nombre, denominación, porque esa denominación, en cuanto se le pone a esa experiencia, la misma persona que la tiene no la reconoce, la rechaza por lo difícil o lo complicado que es poner palabras a algo que es, como digo, inefable. De tal manera que yo he dicho algunas veces en el canal que los últimos en materia de trauma también serán los primeros, y que aquellos que venían de familias disfuncionales, familias cero, aquellos que sufrieron el trauma de traición, el acoso y el maltrato de aquellos que debieran haberlos protegido y no lo hicieron, se han encontrado a la postre ser verdaderamente aquellos primeros, porque habiendo tenido que dudar de todo, habiendo tenido que construir sobre bases profundas el amor racional a sí mismos, se han encontrado con que detrás de esa experiencia de amor racional ha venido la conexión y el despliegue de una verdadera vida espiritual que es bastante incompatible con el postureo, con el relato, con el contárselo a todos, con el utilizar eso que es para esas personas tan sagrado que casi es como un delito el hablar de ello, como la violación de un secreto que alguien te ha revelado, el contárselo a otros. Esa privacidad o intimidad que muchos habéis conocido se guarda para cada uno. Y son raras las ocasiones en las que las verdaderas personas que están en esa experiencia se atreven a relatarla, a contarla o a compartirla. No porque tengan miedo o porque quieran guardarlo egoístamente, sino porque pertenece al ámbito tan íntimo, tan profundo, que están mucho más cómodas guardando ese tesoro para ellas y para acaso pocas, muy pocas personas con las que puedan tener la confianza de compartir esa mayúscula intimidad que es su vida espiritual o sus experiencias místicas tan difíciles de relatar y de verbalizar. Así que vete desconfiando, cómo no, y vete poniéndole nombre a aquellos que malbaratan un relato constante de extrañas experiencias que siempre tienen como función realzar sus figuras, su originalidad, su carácter único y generalmente detrás de lo cual hay un intento de seducción, de enganche y de que te conviertas, cómo no, en un miembro más de esa clac, de esa panda o de ese grupo de adeptos que rodean a todo pequeño yo herido, humillado por ese sentimiento de inadecuación que es el yo narcisista. Despiértate y no creas en la mentira y en el relato de aquellos que utilizan, sí, también lo más sagrado, sí, también la vida espiritual, claro que sí, para posturear y engañarte una vez más con uno de sus viejos trucos de presentarse como un dios al que tú debes rendir pleitesía, al que debes adorar o aún peor, al que tienes que envidiar para desear ser como él. En el fondo del narcisista espiritual está la más vieja y antigua tentación relatada en los evangelios. Todo esto te daré
si de rodillas me adorares como un Dios. Todo esto te daré si te conviertes en mi seguidor, mi adorador, aquel que quiere con envidia y deseo convertirse en mí. Si eres incauto, si no atiendes a esta advertencia y estas recomendaciones, te convertirás en un pobre ser humano, tan pobre que quieres convertirte en alguien que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que ni siquiera tiene autoestima, ni siquiera tiene un yo robusto y que te está siempre dando gato por liebre, siempre te está convenciendo de lo que no es decir, te lleva a creer en la mentira de su presunta superioridad y carácter como ser humano digno de ser adorado, seguido, es decir, pretende anularte para que seas como él, y en esa anulación estás deseando convertirte en un ser tan vacío, tan vacuo, que ni siquiera tiene entidad o existencia porque carece de autoestima. Piénsalo, despiértate y sal cuanto antes si estás en alguna red de explotación narcisista espiritual, en alguna de estas comunidades o en esos pequeños grupos que se reúnen para comentar y para contar experiencias místicas y espirituales que son formas de darse lametones mutuos a los egos heridos, disminuidos, a los poco-yoes de esos participantes. Si lo has entendido bien, sacude de tu vida, sacúdete a todos esos narcisistas espirituales que te quieren convencer de que seas como ellos, de que te parezcas a ellos, de que los envidies sanamente, y lo hacen a base de un relato fantástico, generalmente inventado o exagerado, de experiencias que obviamente no han tenido, con las que quieren darte gato por liebre y quieren aquello que es más viejo que el mundo, que es intentar convertirte en un adepto, en un seguidor, en un miembro de la clac personalísima que todos los narcisistas necesitan para realimentarse como un combustible falso y compensar un profundo sentimiento de inadecuación. Si quieres saber cuál es la verdadera espiritualidad, sé original, y ya que te pones a imitar, intenta imitar a aquel que nunca sea un obstáculo para ti, aquel que no va a tener problema, aquel que no tiene problemas de ego, aquella entidad o realidad que es inmensamente amorosa, incondicionalmente aceptadora, que es el principio que descubrirás no ahí lejos, no en experiencias estrambóticas, sino en el lugar más cercano, más a mano, más íntimo que tienes, que es en tu propio interior. Te animo a que tengas de verdad esa verdadera experiencia y salgas de la imitación, de la envidia, del círculo de victimización y revictimización de los narcisistas espirituales, que seguramente, si te fijas bien, hay muchos en tu entorno. Cuanto antes salgas de ello, mejor. Buenas noches y que Dios, nunca mejor dicho, también hoy te bendiga.